¿Cómo estás, Rosalba? Muy bien, Maru, excelente. Bueno, muy contenta de estar acá contigo y con tu audiencia y feliz pues de poderlo haber logrado esta conexión y estoy segura que será para bien y disfrute de todos. Y Así será, aprendizaje. Ujú. así será, así será. Bueno, yo encantada porque llevábamos varias semanas conversando sobre tu participación y se nos llegó el día. Así Y es. a mí me gustaría que estrenáramos juntas este mes de julio en el Bootcamp, compartiéndome tus reflexiones sobre qué es para ti una conversación difícil, porque hay muchas personas que tal vez se sintieron atraídas a observar este bootcamp en el mes de julio, con esta la primera entrevista, con base en ese título más global. ¿Qué son para ti en este contexto de teletrabajo, conversaciones difíciles? De acuerdo, Maru. Sí, bueno, una conversación difícil en sí misma, en cualquier entorno que tengamos que sostenerla, es aquella que nos desafía a habitar espacios incómodos para nosotros mismos, ¿no? Son aquellas conversaciones que si estuviera en nuestro poder evitarlas, las evitáramos, ¿no? Es una conversación donde tenemos que tratar, bien sea algún asunto que no puede ser grato para alguna de las partes, o puede ser aquella que tengamos que sostener quizás con alguien con quien nos cuesta poder sintonizarnos. Entonces, una conversación difícil realmente es una conversación desafiante, es una conversación en la que tenemos que hacer un esfuerzo consciente por estar allí y por realizar. Entonces, en el ámbito del teletrabajo, bueno, puede ser algo que hayamos heredado de la relación laboral previa a estar en teletrabajo, como muchas organizaciones les puede estar ocurriendo hoy día a causa de la pandemia. Y bueno, quizás viene arrastrando algún asunto que no se manejó antes y ahora hay que manejarlo y además me toca hacerlo en este entorno. Eso puede ser una situación. Otra situación de una conversación difícil en teletrabajo puede ser algún conflicto que haya surgido en este momento, alguna expectativa que no se haya cumplido en el desempeño de la labor, en la gestión, y wow, nos toque sostenerla ahora a distancia. Entonces, ¿como cuáles? Pudiera estarse preguntando a alguien. Bueno, una conversación difícil en este momento puede ser, por ejemplo, comunicarle a un colaborador que ya no necesitamos su servicio. No es un oculto para nadie en este momento que los mercados se vienen pues restringiendo, que las economías están sufriendo en este momento, bueno, algunos sectores, hay otros que están creciendo, pero esos sectores que están siendo afectados están viviendo situaciones muy complejas y eso puede hacer que sea necesario reestructurar las organizaciones. Entonces, una conversación difícil puede ser decirle a alguien, por ejemplo, que ha tenido muy buen desempeño, que ha tenido ya una antigüedad en la organización, que es fiel a la organización y tener que mirarlo a los ojos y decirle, vaya, hasta acá nos acompaña. Entonces, una conversación difícil puede pintarse de distintos matices, de distintos argumentos, pero se define como esas que nos cuesta sostener, que Bien. quisiéramos evitar. ¿Sí? Sí, y yo creo que sin duda en aproximadamente ya 4 meses en los que muchos hemos practicado el distanciamiento físico, y quiero incluso pensar en que quienes no han podido mantenerse en casa, sino que han necesitado salir fuera, también ha sido necesario gestionar conversaciones difíciles porque la efervescencia emocional que cada uno traemos puede provocar más roces, tiene el potencial de generar también fricciones. Pero lo que tomo de tu descripción es que un punto de partida para pensar en conversaciones difíciles es que nos va a sacar de nuestra zona cómoda, es que puede estar asociado a un tema que yo juzgo que es difícil de abordar o Sí. a una persona con la que no me siento tan en confianza o conectada. Y aún más, puede suceder que si estamos pensando en el contexto de trabajo, ya antes esa relación en persona no era de confianza y ahora Sí. con extra desafíos laborales, porque bueno, las empresas necesitan reinventarse en su forma de lograr las metas y los resultados. Entonces ahora, además del desafío de lograr los resultados, tenemos que generar esa confianza
a distancia y a través de la pantalla. Bueno, muchísimas gracias por esta primera intervención. Me gustaría quienes están acá con nosotros, ya se ha sumado, bienvenida Tania Estrada, Patricia Bertrán, Oscar Vergara, Katia Cueva, y bueno, podría seguir compartiendo qué les ha motivado para estar aquí, ¿sí? Algunos ya son usuarios, me encanta, y fans de este bootcamp del miedo a la confianza. Si eres nuevo o nueva acá, lo que hacemos en este espacio es provocar conversaciones y reflexiones que nos inviten a actuar sobre cómo vivir en nuestra zona de confianza. Este mes vamos a estar enfocados en las conversaciones difíciles, los vínculos de confianza y el teletrabajo. Y de lo que especialmente Rosalba nos va a hablar es de cómo provocar esa conexión y esa cercanía a través del teletrabajo en su experiencia como líder de un equipo y gerente de una institución de servicios. Me gustaría saber qué te ha invitado a estar aquí, qué preguntas de antemano ya tienes para poder personalizar esta conversación y aterrizarla en tus inquietudes. Por aquí nos dice Rosalba Lido. Hola Lido, él está en Chile, estuvo compartiendo conmigo hace unos días en mi webinario Crea tu futuro con inteligencia emocional, y él nos dice, las conversaciones difíciles nos ponen a prueba, todos nuestros sentidos se ponen alertas. Yo aplico una estrategia de avisar un par de horas antes que quiero que conversemos de X tema. Fíjate que en una conversación, Lido, como las tengo con todos mis invitados aquí, aunque la cosa luce espontánea, hay una preparación para bosquejar un poco las ideas. ¿Qué quisieras compartirle, Rosalba, para reforzar eso que dice Lido y que ya fue motivo de conversación también previo a estar acá en vivo? Sí, me parece que es un muy buen primer paso el que estás mencionando acerca de programar la conversación. La verdad es que eso es lo que realmente asegura y te está invitando a dar este paso incómodo. Entonces, planificar la reunión en agenda, con hora, con tiempo, es una buena forma de estructurar y de avisarle a la otra persona que va a participar en este diálogo, que hay un asunto que quieres tratar, importante indicarle el asunto para que esa persona también tenga oportunidad de preparar sus argumentos. Y lo otro importante también es considerar inclusive el espacio físico, el lugar. No es lo mismo tener una conversación difícil en un café, bueno, antes de la cuarentena con mucha gente, a tenerla en este espacio de teletrabajo, o a tenerla de pronto en el pasillo de la oficina, quizás si eventualmente te toca ir en estos momentos a la sede, por ejemplo. Entonces, aún en teletrabajo, por cuidar las condiciones para tener esa conversación difícil es muy importante. Evitar, por ejemplo, interrupciones de llamadas, de pronto no tener a la familia cerca si estás en home office. Son algunas acciones que te permiten tener foco y concentración. Pero adicionalmente, una otra recomendación importante es comenzar suave, o sea, tratar con respeto a la persona, cuidar la autoestima. Yo creo que eso es muy importante mantenerlo en cuenta, cuidar la autoestima de tu interlocutor, cuidar tu propia autoestima, porque es importante decir que mientras más difícil es la conversación, más importante se hace mantener objetivos. Entonces, muchas veces queremos... Perdón, te perdí. Rosalba, sí, mientras más difícil es la conversación, más importante se hace mantener objetivos. Ok, mantener los objetivos de objetivos. valor, ¿no? O caer en la tentación de descalificar o emitir un juicio de valor. Bueno, es que cuando hiciste tal cosa, tú eres tú te comportas siempre de tal forma. Entonces, evitar generalizaciones como siempre, palabras como siempre, nunca, juicios de valor, nunca haces nada bien, o siempre te tengo que decir tal cosa. Entonces, ese tipo de palabras, la verdad es que no van a ayudar a tener una conversación difícil o más fluida posible. Y como les decía, cuidar la autoestima propia y la autoestima de esa persona, o sea, evitar descalificativos, juicios de valor negativos, más bien centrarnos en el asunto, o sea, ¿cuál es el qué? ¿Cuál es el asunto sobre el cual tenemos que conversar?
y evitar las emocionalidades que nos arropen. Bueno, por supuesto, una recomendación muy importante, siempre antes de una conversación difícil, sugerencia fundamental es respirar, ¿no? Darnos unos segundos para respirar profundamente, que el aire nos llegue por debajo del ombligo, mantenernos, digamos, en serenidad y esperar lo mejor, porque la verdad es que los conflictos no son deseados realmente por nadie en realidad. Entonces, lo que es importante es cuidar entonces el asunto de la reunión, mantenernos enfocados en ese que, evitar juicios de valor y si esa conversación no se agota allí, porque puede ser que el tema sea más complejo, que la otra parte presente argumentos y sea necesario programar una siguiente conversación para terminar el asunto. Entonces también debemos en ese caso darnos ese espacio, o sea, no tenemos por qué acabar un asunto completo en una sola conversación, al menos que se trate de una decisión, pues, como informar, bueno, ya en este momento no necesitamos su servicio, bueno, evidentemente es una conversación informativa, pero si es para generar nuevos espacios, si es un miembro de tu equipo del cual no vas a prescindir, pero necesitas darle un feedback, una retroalimentación negativa, por ejemplo, bueno, y esa persona va a seguir en tu equipo, puede ser que esta primera conversación sirva para sentar las bases, informar de qué es lo que quieres que cambie y en una segunda poder entonces ya definir algunos otros elementos del próximo paso, por ejemplo. Fíjate, Rosy, a mí me gusta de lo que planteas, lo importante de diseñar de alguna manera la conversación, como fijar tu objetivo y reconocer que lo que voy a compartir esté basado en evidencias y en hechos y no tanto en las historias que ya yo me he venido formando a lo largo del tiempo, más o menor tiempo. Pero también lo conecto, ya dicho en mis propias palabras, y me gustaría que quienes nos están escuchando y tienen una experiencia similar a lo que describimos, por favor, compartan en el chat o sumen sus preguntas. Pero creo que de súper vital importancia ahorita es estar haciendo como líderes y como seres humanos constantes check-in con nuestras propias expectativas, ¿sí? Porque mientras te escuchaba, tú mencionaste primero el tema del espacio y bueno, el foco aquí es el teletrabajo. Se me ocurre la pregunta de si hay que tener las cámaras encendidas como política que favorece la conexión y la empatía. Sí. Esa es una interrogante. Y lo otro es que cuando entonces no están las cámaras y cuando entonces yo no voy a ver ese lenguaje no verbal, además a eso súmale que se mantienen en silencio toda la reunión, no hacen ningún tipo de aportación. Entonces, ¿cómo checa eso con las expectativas que un líder tiene de sí mismo o que un compañero de trabajo puede tener de sí mismo? Oye, yo como compañero o como miembro de este equipo en la reunión me atreví a dar mi punto de vista y después, el silencio. Entonces, ¿qué opinas tú sobre la importancia de hacer ese check-in con nuestras propias expectativas, de nuestro propio desempeño en el teletrabajo y del desempeño de otros? Y si tuvieras alguna, bueno, experiencia cercana con tu práctica, ¿no? En la posición gerencial que tienes ahorita, porque cada uno nos hacemos nuestras propias ideas y nuestras propias expectativas y peor aún, a veces tenemos expectativas de las cuales no somos conscientes y cuando nos damos cuenta entramos en una vorágine emocional de baja energía, de, ay, aquí viene la reunión y tengo que participar, pero algo sucedió en el camino que me hizo tal vez no sentirme tan cómodo. ¿Qué nos puedes comentar sobre esto? Sé que ya junté como varias ideas, pero la central es cómo manejar las expectativas con nosotros mismos para mantenernos en buena autoestima y contribuir a la autoestima de otros. Qué bueno que tocas ese tema, Maru, y te doy las gracias porque me da pie a comentar algo que es muy importante y lo digo por experiencia personal y lo digo porque es algo que promovemos en estos momentos, lo estamos promoviendo con mucho más fuerza en la organización donde estamos trabajando, que es precisamente la importancia de conocernos a nosotros mismos.
Y cuando digo conocernos es no solamente identificar nuestras fortalezas, oportunidades de mejora, de dónde vengo, quién soy, sino también revisarnos en cómo estoy, qué necesito, desde dónde estoy hoy, cuál es mi intención genuina y, bueno, cuál es mi meta noble con esta conversación inclusive, ¿no? Entonces, es muy importante que tengamos ese espacio para estar con nosotros mismos, dentro de esa planificación, de esa conversación difícil, donde no solamente estoy colocando la agenda, el día, la hora y cuidando las variables del entorno, es también tener un espacio de primero conversar conmigo mismo. ¿Sí? O sea, esa conversación difícil realmente empieza conmigo mismo, como tú dices, Maru, revisando, bueno, ¿cuál es mi expectativa? ¿Qué es lo que exactamente yo quiero transmitir acá? ¿Cuál es el resultado que yo quiero luego obtener de esta conversación? ¿Y qué es lo que yo espero que esa persona cambie, si es que se trata de un cambio? ¿O cuál es el resultado final que yo espero que esa persona obtenga? ¿Y cómo me voy a sentir yo? Entonces, poder tener esa claridad y nos podemos ayudar con un cuadernito, escribiéndolo o diciéndonos al espejo. O sea, cada quien tendrá su metodología que mejor la acompañe en este caso. Pero lo importante sí es revisar y darnos ese tiempo. Nos tenemos que regalar y sacarlo. Y si lo tenemos que apuntar en la agenda, también vale. Tiempo de preparación para esta conversación difícil. Porque es muy importante tener esa claridad de las expectativas que tú mencionas, Maru. Y es sano incluso transmitírselas a las personas. Es decir, imaginemos que se trata de un feedback de desempeño. Y yo le tengo que decir a ese colaborador que he notado que en las últimas reuniones que hemos estado sosteniendo, todo el equipo, en las reuniones de seguimiento que estamos sosteniendo en el área, oye, lo he notado silencioso, hablando de que tú tocabas el tema del silencio. Lo he notado silencioso. Entonces, yo pudiera empezar, hay una famosa regla mnemotécnica, las siglas están en inglés, pero es SCI, que es Situation, comportamiento y de impact, ¿no? De impacto. Entonces, yo pudiera empezar a bosquejar la situación, describir qué era lo que estaba pasando, ¿no? Luego paso al comportamiento y describo qué fue lo que esa persona hizo y cuál fue el impacto que eso obtuvo y luego qué es lo que yo espero que esa persona haga. Por ejemplo, si aplicamos rápidamente esta regla, este ejemplo que colocaba, bueno, en las últimas 3 reuniones de seguimiento que hemos sostenido en el equipo, ahí está la situación, voy con el comportamiento, he observado, Pedro, me disculpan los Pedros que utilizo el nombre de referencia, Pedro, he observado que tú has estado en silencio, no has hecho preguntas, no has respondido las preguntas, no has hecho aportes. Y eso ha tenido como impacto o consecuencia que yo me he sentido incómodo porque siento que estoy hablando en las reuniones y no tengo una respuesta tuya de vuelta. Quisiera saber qué sucede. Allí es donde empieza el diálogo, la persona aportará y es muy importante escuchar aquí porque y guardar ese silencio que mencionaba Maru. Muchas veces tenemos la tendencia a no escuchar y entonces queremos adelantarnos y responder por la persona. No, en este momento respira y soporta ese silencio para que la persona tenga el tiempo también de procesar lo que le estás diciendo y darte una respuesta. Te voy a detener tantito para quienes se van sumando entonces esta técnica de mnemotecnia. Oye, hoy ha sido gracioso porque me ha sucedido ya varias veces que palabras que sé pronunciar se me cruzan. Creo que mi cerebro está un poquito cansado hoy. Pero fíjate, situación, comportamiento e impacto. Tú, cuando hablas del impacto, puedes describir tu pensar y tu sentir sobre el comportamiento, cómo ha afectado el comportamiento de esa persona a un resultado, o a veces no necesariamente las conversaciones difíciles son con base exclusiva en el resultado que se espera de la persona. A veces tiene que ver con la forma de acercarse, con el clima y el ambiente de trabajo que se provoca al acercarme a esos resultados. Pero me gusta que cuando tú dices exploremos el impacto, tú hablas de una pregunta.
Y para algunos, en el ejercicio del liderazgo tradicional, y digo liderazgo tradicional y no quiero limitarlo a aquellos de ustedes que son responsables de un equipo, también incluso quiero pensar en estos espacios de conversación en casa. Muchas veces, después de describir la situación, hablar del comportamiento y describir el impacto, simplemente decimos, y quiero que hagas esto, punto. Y ahí terminó la conversación difícil. Ajá. Sí. ¿Cómo es distinta esta forma? Y si nos puedes hablar más del método en el que tú confías para llevarlo de la forma que ya nos has descrito, que es más bien abrir una pregunta. Sí, en esa fórmula, cuando describimos el impacto, porque sí, sí hay que decirlo, oye, ese comportamiento que estás teniendo, en este caso, vuelvo al ejemplo, de guardar silencio en 3 reuniones, oye, a mí me genera, y allí tengo que decir qué es lo que a mí me genera. Me genera inquietud, me genera estrés, me genera ansiedad porque no sé qué es lo que está ocurriendo, ¿sí? Entonces es muy importante allí preguntar, quiero saber cuál es tu consideración sobre esto. Y sostener, allí la palabra es sostener la pregunta y guardar unos segundos y esperar que el otro responda. Y lo que el otro va a responder, bueno, son sus argumentos, ¿sí? Y por supuesto hay que escucharlos y allí puede pasar muchas cosas. Puede pasar que nos sorprenda su respuesta y quizás es lo menos que nos imaginábamos. Puede ser que nos venga a confirmar alguna sospecha de algo que suponíamos, pero luego que esa persona se expresa, allí sí es importante, si usted es un líder de equipo, que usted sí tiene que hacer allí saber su expectativa. Entonces, después que usted escuchó, es importante ser empático, claro, porque evidentemente si la persona te está diciendo, oye, mira, es que no he hablado en los últimos días porque es que realmente no le había dicho nada, pero tengo a un familiar muy enfermo, entonces evidentemente allí hay que acompañar esa conversación con la empatía que requiere ese caso, ¿no? Sí, sí. Entonces, pero después de escuchar es importante, siéntose como jefe de equipo, manifestar. Oye, entiendo que tienes un familiar enfermo, la verdad que es lamentable, que puedes incluso explorar qué sucede con tu familiar, pero luego allí es importante decir, bueno, usted es miembro de un equipo de trabajo y la verdad es que tu aporte es muy importante. Entonces te pido, por favor, que consideres en las próximas reuniones, oye, participar puede ser de muchas formas, haciendo una pregunta, o reforzando quizás algún comentario de algún compañero, o planteando usted su opinión, o sea, pero es importante sí que el líder allí sí plante expectativas y pueda llegar a acuerdos, ¿no? Y nuevamente chequear, ¿qué te parece, Pedro? ¿Esto te hace sentido? Sí, me Y encanta. escuchar de vuelta, ¿no? Me Porque, encanta como tú eso. dices, Rosy, sí, te voy a interrumpir tantito porque tengo varias preguntas. Sí, me encanta que sean participativos y que lo podamos adaptar a las inquietudes que tengan. Fíjate que mientras te escuchaba, recuerdo un ejemplo que nunca olvidaré cuando facilitaba mi programa de formación de liderazgo centrado en coaching, Leader Coach. Y la técnica que enseñamos utilizando el coaching para dar retroalimentación, algo similar a lo que has descrito, y en esta ocasión el entrenamiento tenía días de espacio para que se pusieran en práctica algunas estrategias y en la siguiente sesión, bueno, conversar de cómo les fue. Este es el caso de un gerente del área de mantenimiento que tenía años batallando con alguien de su equipo porque sí iba a atender a su cliente interno, pero muchos clientes se quejaban de que dejaba el área no tan pulcra, que sí, dejaba entiendo. las huellas de las manos puestas. Estoy hablando en el contexto de una institución pública, en donde Okay. usualmente generar el despido de un colaborador de una institución pública no es una situación sencilla. Total, Sí. que los dos se habían hecho un drama en el ambiente de trabajo por casi 3 años. Y él decide con mucha reserva el practicar esta técnica con él y antes de decidir practicarla, a mí me lo dijo, oye, ¿sabes qué? Yo he probado todo, he hecho todo, ¿ok?
nada más que estás teniendo una pesadilla diariamente en tu relación Claro. con esta persona y los dos se la están pasando mal. Prueba esto. Cuando él regresa la siguiente semana, él comenta que abrir la posibilidad de la pregunta para el otro, mantenerme en silencio, lo que sale es que el Señor le dice que él tiene cataratas. Él tiene cataratas, o sea, no había factor humano posible, a menos que pidiera la asistencia de alguien más, con la que él podría cumplir el estándar de calidad que a lo mejor ya Sí. había sido la expectativa de su jefe y de algunos clientes, ¿sí? Entonces, este tema de validar la historia del otro, no sabemos lo que le está pasando al otro, realmente puede sorprendernos, como tú bien lo estás compartiendo. Bueno, voy a leer ahora sí los comentarios que tenemos por acá. Dice Daniela Trigo, ahorita que mencionan sobre la autoestima de las personas y cómo participar más en las reuniones, tengo una pregunta. ¿Cómo se puede lograr un engagement o un compromiso, un involucramiento o una unión en los equipos de trabajo para lograr mejores resultados? Ok, aquí yo veo, Daniela, que hablas de como de dos focos. Cuidar la autoestima de la persona y cómo generar el involucramiento en las reuniones. ¿Qué tips tienes para eso, Daniela? Perdón, Rosalba, y sobre todo en el contexto del teletrabajo. Sí, en el caso de cuidar la autoestima, bueno, una forma de hacerlo es partiendo nuevamente de nosotros mismos. Es decir, tenemos que estar revisando, bueno, genuinamente, cómo estoy yo y realmente qué opinión tengo sobre el equipo, ¿no? Porque yo puedo decir, sí, claro, yo te respeto, pero luego mi genuina convicción sobre esa persona o esas personas va a aflorar con mi comportamiento. Entonces, en la medida que estemos claros nosotros mismos, conscientes de qué me inspira o cuál es la genuina opinión profesional o personal que tengo sobre alguien, esa aproximación va a ser mucho más auténtica. De todas maneras, evidentemente, el respeto debe ir por delante, independientemente de esa conciencia, porque hay que cuidar, obviamente, las formas. Estamos en un entorno laboral, ¿sí? Entonces, evitar juicios de valor, eso es la primera recomendación. Evitar juicios de valor. Segundo, aunque yo tenga estoy poniendo aquí una exageración, pero imaginemos que tengo una pésima opinión sobre esa persona. Bueno, ante todo es un ser humano, y ante todo es un colaborador o es un cliente, ¿sí? Entonces, por eso digo, cuidar la forma. Entonces, evitar juicios de valor, considerar que esta persona, aunque a mí no me agrade, tiene talentos, es un ser humano y por lo tanto una comunicación, digamos, respetuosa, cordial, empática, es importante. Y aquí es más desafiante hasta para mí, porque si realmente la persona no es de mi agrado, no me da feeling, como decimos algunas veces, oye, más necesidad, vuelvo a lo que decía inicialmente, de ser objetivos. Entonces, cuando somos claros y nos centramos en el asunto, sin emitir juicios de valor, esa persona va a sentir respeto y va a sentir que está siendo respetada y está siendo cuidada su autoestima, aunque no estemos de acuerdo sobre el asunto que estamos discutiendo. Luego, la otra pregunta... La otra tiene que ver con el involucramiento y antes de que compartas tips para provocar el involucramiento, sí. Fíjate, yo lo que he encontrado en mi propia experiencia para mantenernos en una sana relación con los juicios de valor, yo parto del principio de que todos emitimos juicios, o sea, realmente sí. Es nuestra programación y la forma como funciona nuestro cerebro es que apenas percibimos ciertos estímulos o gestos en alguien, automáticamente empezamos a generarnos una percepción y esa percepción es prima hermana de un juicio. Ahora, si ya yo tengo un juicio muy sólido, como tú dices, sobre de alguien, a mí me gusta pensar que los juicios no se construyen de la nada y que es nuestra labor hacer una recapitulación consciente de qué me ha llevado a mí a provocarme estos juicios, ¿sí? Uh-huh. En este caso, puedo yo sí acumular una serie de evidencias o puedo yo darme cuenta
de que esta persona, por aquello de que somos humanos, de que esta persona tiene un prototipo, tiene un modo que a mí me conecta con una historia de alguien más. Y Sí, entonces, cuando yo busco escarbar esas evidencias que a mí me han sumado para construir esta, a mí me gusta hablar de las hipótesis de la gente, ¿no? sí, O este juicio, oye, ¿realmente está fundado? Y yo, si detecto que está fundado, le digo, ¿sabes qué? Yo quiero decirte que me está costando trabajo ser objetivo contigo, porque me he formado este juicio a lo largo de un año trabajando contigo. Ese juicio, y esto puede ser un acto súper como vulnerable, ¿verdad? Porque tú estás sí, declarando que tú tienes un juicio hacia una persona. Ajá. Y en ese sentido, lo así es. que me ha ayudado a forjar este juicio tiene que ver con este evento y este evento Sí. y este evento y este evento. Si tú estuvieras en mi circunstancia, ¿cómo lo verías? ¿Sí? Ahora, si yo haciendo esa revisión de evidencias noto que es una ocasión o dos y que cada vez que yo tengo la oportunidad de intercambiar con esta persona me ataca el juicio, hay que ver si hay algo más, hay que ver si esta persona me está recordando una situación diferente y eso Ujú. puede pasarnos que se hace como en psicología le llaman la La transferencia, ¿verdad? Y transferencia, se sí. nos mezclan Ujú. las historias, porque eres de Venezuela, o porque eres de un determinado color de piel, o porque hablas muy rápido, o tenemos mitos sobre la gente que tiene los zapatos no limpios, entonces es de una determinada manera, ¿no? Hay Sí. tantas cosas que no podemos inventar. Pero bueno, Rosy, las sugerencias para generar involucramiento, ¿qué te ha funcionado a ti cuando estás trabajando con tus equipos en el formato de teletrabajo? Sí, a mí me ha funcionado, Maru, plantear, bueno, a ver, porque hay que responderlo en dos vías, hay que responderlo en dos vías. En la vía de, digamos, del sentimiento, de ese compromiso con la organización y con el trabajo, realmente lo que funciona nuevamente es darnos ese espacio para una conversación tan simple de preguntar cómo estás. ¿Cómo estás? ¿En qué condiciones estás haciendo este teletrabajo? Cuéntame, ¿con quién vives? Es decir, una primera conversación humana. Y ese acercamiento humano es para mí la base y la médula de lo que es un teletrabajo exitoso. Porque la tecnología, claro, viene quizás un poco y pudiera, entre comillas, arroparnos, pero está en nosotros mantener nuestra esencia humana y nuestra esencia como personas. Entonces, aunque yo no pueda en este momento tocar a esa persona, verla cara a cara, sí puedo escucharla y puedo hacerme un espacio hasta individual con ella, que eso también me ha funcionado, de tener un espacio y hacernos una cita periódica para revisar cómo estás, cómo estamos. Hay una figura ahorita que se estila mucho en las empresas y que se puede aplicar, bien sea con un individuo o con un equipo de trabajo, varias personas, pues, que es un poco como un café digital, ¿no? El café digital, entonces, bueno, es un espacio informal solamente para conversar cómo está. Eso por ese lado, ¿no? Y luego, acompañado de esto, establecer expectativas de trabajo muy claras y resultados, cuáles son los entregables de la semana o del mes. Depende como cada quien quiera estructurarlo. A mí me funciona en este momento ir de semana en semana con una mirada, por supuesto, a mediano plazo de trabajar por mes, evidentemente los resultados que debemos lograr y al trimestre. Pero tener ese chequeo semanal y definir, bueno, mira, para esta semana los objetivos, los entregables son estos, y a la vuelta de un mes, entonces, todo esto debe estar listo, y esta es tu parte, y esta es la mía, y esta es la que le toca a fulano, y distribuirnos esos resultados y esas responsabilidades ayuda al compromiso. Muy importante el feedback, o sea, el tener espacios también de dar reconocimiento a ese colaborador que está haciendo un esfuerzo, que también se está adaptando a una nueva circunstancia, que está aprendiendo como nosotros a manejar todos estos planos, ¿verdad? Del personal, el familiar, el laboral, juntos en este teletrabajo no planificado.
posiblemente para muchas personas. Entonces, el brindar ese espacio de reconocimiento, compartir los logros. Y otra cosa que también siento que funciona es darle visibilidad a nuestros equipos. O sea, eso es una responsabilidad muy importante del líder en este momento, porque muchas veces en estos entornos, y más en la situación actual, esas personas que están debajo de nosotros, y más si la organización es piramidal y es jerárquica, como suele ocurrir en algunas de nuestras instituciones, esas personas que están abajo pueden perder visibilidad en su esfuerzo, ¿sí? Entonces es muy importante que el líder también muestre, oye, este trabajo participó fulano de tal, vengano de tal, mi equipo de trabajo hizo este aporte, nos reunimos periódicamente y revisamos seguimiento sobre esta labor. Entonces, creo que eso es una forma de generar compromiso, de generar engagement. Estoy hablando acá de esa diada, ¿no? De jefe, colaborador, que es tan importante. Evidentemente hay otras acciones más globales que desde el área de recursos humanos, acompañados con comunicaciones internas, por ejemplo, se pueden desplegar para toda la organización. Pero Fíjate, es una forma, porque en este momento, sí, disculpa Maru, para cerrar la idea, realmente el jefe es la empresa. Entonces, claro, antes, si yo estaba acostumbrado a ir a mi oficina, bueno, la empresa es este edificio, y tengo mi silla, y mi escritorio, y mis compañeros, y unos rituales, ¿verdad? Alrededor de esto. Bueno, ahora posiblemente esos espacios ya no están, y bueno, ¿quién me queda? Pues me queda mi jefe y me quedan mis compañeros. Entonces, sabes, Maru, que también yo, y aprovecho unos segundos para hablar también, me parece importante también decir la responsabilidad que tiene el colaborador. O sea, el que no es supervisor también tiene una responsabilidad muy importante en que esta relación funcione, porque es de dos. Entonces el líder puede estar haciendo un gran esfuerzo en, oye, voy a hacer la reunión contigo y te voy a dar tus entregables y voy a escucharte, pero ¿y el otro qué? ¿No? Entonces también como colaboradores, si no tienes un rol de liderazgo en este momento, porque no estás dentro de esa estructura jerárquica, también tienes un liderazgo más informal y tienes un liderazgo de tu propia vida, y es importante también hacerse la pregunta, bueno, yo me quiero comprometer a esto, quiero seguir remando a esta organización en este momento, me sigue haciendo sentido, esto va alineado a mi propósito de vida, en qué medida yo también estoy jugando el partido, ¿no? Entonces, esa otra cara de la moneda es muy importante revisarla, vernos como colaboradores como parte de la solución. Entonces, ese mensaje, si la persona no lo está viendo, yo creo que también allí sí el líder debe mostrar a su colaborador que él también genera este clima organizacional, que él también es un actor protagónico de esta relación, que el compromiso también es de ambas partes, ¿no? Pero bueno, en cuanto a estrategias puntuales para los jefes, si es posible tener conversaciones de equipo periódicas, excelente. Y conversaciones individuales, así sea 30 minutos, con cada miembro del equipo, checar cómo está, qué necesita, dónde está. Por supuesto, brindar retroalimentación, celebrar los logros, compartirlos, darle visibilidad a ese equipo de trabajo es muy importante. Por supuesto, otra forma de generar el engagement es en la medida en que la organización entonces también respalda al líder. ¿Cómo una organización respalda al líder? Bueno, acciones desde recursos humanos que se puedan tomar, con estrategias ya más formales quizás de compensación o de algunos beneficios, algunos mensajes que desde comunicaciones se puedan emitir, pero allí también los líderes, si es que las unidades de recursos humanos comunicaciones no lo han hecho, el líder también pudiera ser un propiciador de esto, y ese es el otro llamado para los líderes ahorita, pues ser un poco disruptivos, o sea, no esperar, bueno, todo me lo va a dar también recursos humanos, ¿no? Sino también ser un curioso y un impulsador del cambio en estos momentos. fantástico, Rosy. Generar el involucramiento me resuenan mucho dos cosas que has dicho. La primera es, no lo usaste estas palabras, pero es como relacionarte con la persona. ¿Sí? Primero Sí. relacionarte con la persona, y el título de esta conversación a quienes se van sumando, especialmente la conversación con Rosalba, tiene que ver con cómo crear esta conexión y cercanía, y Sí. el relacionarme con la persona antes de mirar los resultados es un elemento
importante para fortalecer esos vínculos o crear esa confianza. Hay personas que a lo mejor están en la labor de construir esa confianza en este momento porque hay un nuevo colaborador. Por ejemplo, estaba conversando con una de mis entrevistadas, Gabriela Villavicencio. Ella va a estar en algunas semanas. Ella me dice, bueno, ella es directora de recursos humanos de una importante organización que fabrica autos a nivel mundial, y ella dice, bueno, a mí me ha tocado contratar gente y despedir gente. Entonces, iniciar una relación de trabajo, ¿sí? A través de la pantalla, qué interesante forma de poner a prueba nuestra capacidad de conectar. Y el segundo digamos, y de confiar. Y de confiar. Y lo segundo que decía Rosy, para provocar el involucramiento, que me encanta mucho, es el valor del reconocimiento. Y yo lo quiero conectar con esta palabra autoestima, que ha surgido en varias ocasiones en esta conversación. Yo juzgo que si yo como persona, hablando de la persona, y aquí les hablo a todos, especialmente a quienes a lo mejor no tienen un rol que se juzguen protagónicos en su trabajo, que yo creo que en el fondo todos estamos en un rol protagónico porque estamos dirigiendo nuestras vidas, pero si yo no tengo esta capacidad, por ejemplo, en medio de esta turbulencia y de tanta exigencia, porque vamos, que hay exigencia en esto del teletrabajo, y de estar al día en casa y estar al día con los hijos y estar al día con los papás, o si estás cuidando a la distancia a alguien, o en Venezuela si le pones el estrés de que no sabemos si va a haber el internet, la capacidad que yo tengo al final del día para decir, oye, voy a hacer un inventario de todo lo que hice y me voy a dar reconocimiento. Aunque el día haya estado fatal, aunque las cosas que yo esperaba que sucedieran no sucedieron, ¿cómo estamos en esa capacidad de autorreconocernos? Y a mí me encanta insistir sobre de esto en el programa de gestión emocional que yo estoy bastante activa facilitando ahora con diferentes empresas, porque cuando se leen los libros y se habla del feedback y el reconocimiento y celebrar, yo no puedo dar afuera lo que no doy conmigo. Así es. Yo no puedo, y puede que me esfuerce, pero tienen más posibilidades de lucir fingido, de lucir como que estoy marcando la palomita, como dicen el aquí. Deber ser. El deber ser. Esto es lo que se supone que el líder debe de hacer. Bueno, empecemos con esa labor de autorreconocernos. Y quiero extender este mensaje a muchas mamás que en nuestras exigencias nos excedemos, ¿sí? Yo tiendo a sobretrabajar, y con todo y que soy consciente de mis patrones, esta circunstancia ha puesto a prueba, bueno, ¿cuándo es momento de parar, Maru? Y a veces puedo parar a tiempo para no llegar al agotamiento, y a veces no, como en las últimas semanas que mi cuerpo me ha traído ciertas señales ya contundentes y dice, caray, es que estaba tan emocionada haciendo esto, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos esa labor de reconocimiento con nosotros mismos, alineándolo a la pregunta que nos hacían de generar el involucramiento en las reuniones, dar reconocimiento a las personas, y lo que yo le añadiría es cómo me doy reconocimiento a mí misma, a mí mismo. Bueno, hoy en... Y Maru, y disculpa, y es que volviendo al título, porque el título de hoy es generando conexión y cercanía. Yo quiero comentar que la cercanía y la conexión primero es con nosotros. Primero, o sea, la primera conexión allí es con nosotros mismos. Y ese chequeo diario, en la mañana, te levantas, das gracias a tu Dios o a la divinidad que siga. Chequear, oye, ¿cómo estoy? ¿Qué necesito? ¿Desde dónde estoy parada hoy? ¿No? ¿Qué me está pasando? Y ese chequeo te lo puedes hacer varias veces al día, pero esa conexión y cercanía primero es contigo mismo, porque si no estamos realmente como autómatas, entonces no importa que haya teletrabajo o no haya teletrabajo, si al final andamos robotizados, por la rutina o por hábitos o por las creencias, porque a veces andamos en la vida con las creencias de los padres o del colegio y no las hemos actualizado tampoco, ¿no? Entonces, darnos ese espacio de reencuentro con nosotros mismos
hay muchas estrategias, practicar mindfulness, meditación, oración, llevar un diario donde puedas expresar, como decías tú, Maru, bueno, ¿a qué le doy gracias el día de hoy? ¿Qué me reconozco? Eso es el primer paso para el bienestar personal y también te va a ayudar, sin duda alguna, a poder conectar con más empatía, con más paz con ese otro, ¿de acuerdo? Y hasta manejar la ansiedad, porque a veces también queremos, como líderes, bueno, porque no se comporta exactamente como yo quiero. Y ya apliqué el SSI, vamos a imaginar, y ya apliqué el SSI, ya le dije claramente, y todavía, oye, pero han pasado 2 semanas y todavía, bueno, es entender que también esa persona está aprendiendo, que esa persona también tiene un entorno, y es más fácil tener esa compasión si antes hacemos primero ese toque personal, ¿no? Entonces, yo aquí, o sea, le preguntaría un poco a la audiencia, bueno, ¿hace cuánto no te tocas a ti mismo, no te abrazas, no te ves frente al espejo unos segundos para hablarte, ¿no? Y respirar. Respirar es una buena manera de conectarnos con nuestra propia voz interior y acallar un poquito el ruido externo. Entonces, la primera estrategia de cercanía y conexión es con nosotros mismos. Ya luego vamos con los demás. Oye, me encantará saber, ya nos quedan pocos minutos para despedirnos, de quienes nos acompañan, cuáles son las estrategias que les están funcionando en este momento, en estos momentos para conectar consigo mismo, para tener prácticas que les nutran, que les ayuden a recargar energías. Por ejemplo, yo quisiera compartir que esta experiencia de sentir que me excedí un poco en los últimos días se manifestó a través de dolores de cabeza que no son comunes en mí, pero cuando empecé a sacar cuenta de la cantidad de horas que estaba expuesta a la pantalla, realmente me sobregiré, o sea, me sobregiré totalmente. ¿Y cuál es la estrategia? Bueno, necesito alejarme de la pantalla. Y es interesante porque pues se hace un modo de vida, se hace un modo de vida y aunque traes tu intención de alejarte de la pantalla, y esto incluso lo conecto con una pregunta que en algún momento tú me hiciste, de cuán propensos podemos ser a estar adictos, a estar con las pantallas, y yo considero que sí, a veces tengo mis periodos de adicciones y luego me desintoxico y tomo distancia, pero me gustaría saber en este tema del teletrabajo o simplemente de poder cultivar una higiene emocional que les funciona como práctica para nutrirse y recargarse. Tengo un comentario mientras eligen compartirnos hoy en nuestro grupo de Facebook. Están un poquito más silenciosos. Bueno, ya tengo aquí un comentario en Facebook. Voy primero con Lido, que se conecta desde Chile. Y nos dice esto: anteriormente, hace años, se le pedía a los empleados que sus problemas personales o familiares se mantuvieran fuera del trabajo. Y ahora justamente es lo contrario. Además de ser gerentes, nos hemos convertido en apoyos, psicólogos, consultores y asesores. De hecho, el vínculo y la conexión emocional se da ahora porque podemos hacer el espacio para escuchar sus problemas e impulsar un balance familiar laboral. Incluso sube la puntuación de Great Place to Work y determina los mejores lugares para trabajar. Gracias, Lido, por ese mensaje que refuerza la importancia de no tenerle miedo a lo que podríamos considerar conversaciones difíciles o a tocar el territorio de lo personal. Especialmente en este contexto nos da la posibilidad de conocer a las personas con las que trabajamos, de desarrollar más empatía, porque en mayor o menor medida todos estamos saliendo de nuestra zona cómoda. Nos dice Rosy Lisi, ¿qué pasa con los millennials? A mí me ha costado trabajo hacer que de alguna manera sigan instrucciones de acuerdo a la necesidad de su puesto. Se dan indicaciones y dicen sin hacerlo o supervisas. Bueno, en síntesis lo que leo es cómo favorecer una comunicación orientada a la acción y a los resultados con la generación millennial. Si tú tienes alguna recomendación sobre eso, Rosy. Sí, realmente es una población pues que creció ya, es nativa en el ámbito tecnológico y los estudios indican que estas personas realmente están ávidas de desarrollo, ávidas de crecimiento, ávidas de aprender
y pareciera que su compromiso con la organización quizás no se traduce exactamente como en nuestras generaciones, de pronto a permanecer años en algún lugar, sino que están más motivados por el movimiento, ¿no? El movimiento y el poder crecer. Entonces, una forma, de nuevo aquí la invitación es poder escuchar, o sea, hacerle las preguntas a estas personas. Bueno, ¿qué te motiva? Dime, por ejemplo, yo le haré una pregunta como esta. Dime, descríbeme un día en el que tú sientes que tu energía estuvo a millón, que explotó. Cuéntame un poco de ese día. Y entonces, es decir, utilizando más bien la indagación, más que la instrucción, creo que puedes descubrir allí un caminito que te puede ir llevando a descubrir cuáles son estos disparadores de los jóvenes y no tener miedo, ¿no? A veces nos puede parecer que, oye, mejor no me acerco porque esta persona, bueno, me va a avasallar con una serie de conocimientos de tecnología. Creo que ahí nos toca ser humildes también, ¿no? En ese particular, y si tenemos que reconocer que ellos son más ágiles en ciertas cosas, pues bien. Pero en líneas generales, yo sí creo que es importante escuchar, preguntar, explorar, adentrarnos más en su mundo, inclusive poder utilizar quizás con ellos más el vínculo a través inclusive de las mismas plataformas. Por ejemplo, oye, no sé, imaginemos que te propongo que en lugar de dar una instrucción de cómo voy a, no sé, armar este marcador, oye, no, te cuento que yo estuve revisando en YouTube, o sea, como hablar el mismo lenguaje, ¿no? Oye, ¿sabes que estuve revisando en YouTube distintos videos y conferencias de cómo construir un marcador? Oye, me parece que esta es la mejor forma. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué harías tú en mi lugar? Entonces, creo que se trata con esta población de darles más oportunidades de participación, más oportunidades de experimentar, más oportunidades de hacer, de ellos protagonizar. Porque, bueno, son personas que están desde muy pequeños, pues, bombardeados de información y lo que quieren saber está al alcance de un botón. Entonces el referente, el jefe o el supervisor no es como en nuestros tiempos, lo veíamos casi que como un padre o una madre o una guía y nos tiene que decir lo que hacer. Para estas generaciones, ese líder, ese jefe, realmente la recomendación sería jugar un rol más de coach, coach, un líder que acompaña, un líder que escucha, un líder que propone, un líder que desafía desde la experimentación y la acción para los millennials. Gracias, Rosy. Bueno, tenemos aquí comentarios de Ilse Gómez. Feliz tarde, Rosalba. Gracias por los aportes, recomendaciones. Marisol Rivera nos dice, ella se conecta desde Texas. Qué buena recomendación de los millennials. Gracias. Bien, tenemos un comentario más. Ya estamos en el tiempo de despedirnos. Dice... ¿cuándo es más conveniente llevar conversaciones difíciles uno a uno y cuándo se llevan de uno al equipo en el ambiente del equipo de trabajo? Si quieres, Rosy, vas cerrando con eso para despedirnos. Sí, fíjate, qué buena tu pregunta, porque la conversación difícil cuando es al respecto del desempeño de alguien o del comportamiento de un individuo, definitivamente ese espacio debe ser personal. Exponer a esa persona a un ambiente grupal y darle un feedback o sostener una conversación difícil por conflicto o lo que se trate, más bien es irrespetuoso. Entonces, sin duda, digamos, feedback grupal tendría sentido cuando se trata de describir un comportamiento del equipo, cuando se trata de describir el resultado donde ya 2, 3 o más personas en el equipo tuvieron injerencia. Entonces allí sí puedes hacer el espacio grupal. Pero inclusive si, digamos, que tienes un equipo de 7 personas y hay un asunto entre 2 o 3 y los otros no están involucrados, la verdad es preferible llamar a esos 2 o 3 a un espacio aparte y tener esa conversación con ellos. Y si es un solo individuo, pues indudablemente pues la conversación allí es solo con esta persona, no con el equipo. Fíjate que, Rosy, en esta dirección voy a compartir un tips que
a lo mejor podría lucir como opuesto a lo que dices, sin embargo, yo creo que depende del contexto y de la dinámica de cada equipo. Y como un medio de responsabilizar al equipo, ahora sí que del clima de trabajo que juntos crean, porque bueno, lo que hace uno o dos puede llegar a afectar a todos y al desempeño grupal. Y a mí me gustó mucho esta recomendación de una coach de negocios para que ella comparte que eso hace con su equipo. Y está basado en una reunión guiada solo por 2 preguntas. Y de nuevo el objetivo es provocar la corresponsabilidad. ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué podríamos hacer mejor? Okay. ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué podríamos hacer mejor? Si en el territorio de lo que podríamos hacer mejor surge que hay un protagonista que ha tenido mayor impacto no positivo en los resultados, pues eso se va a tener que conversar, en algún momento alguien lo va a tener que decir y no necesariamente el líder tendría que cargar como con esta responsabilidad de ven acá, vamos a hablar de esto que está no funcionando, ¿ok? A mí se me hizo algo que luce como muy sencillo, porque dice, son 2 preguntas, parecen 2 preguntas muy inocentes, pero para mí es como un termómetro bien poderoso de cuáles son las percepciones que se tienen al interno del grupo y cuán valientes y maduros está cada miembro del grupo para decir, yo estoy viendo que esto estamos haciendo bien y yo estoy viendo que esto podemos mejorar. Ajá, y cómo cada quien se adueña de su punto de vista y se genera ahí como el intercambio. Bueno, se me ocurre compartir eso como otra perspectiva que a mí, o sea, de eso cuando te dicen cosas tan sencillas, pero que dices, wow. Okay. Eso me pasó a mí. Pero bueno, hemos llegado al final de esta conversación. Quienes nos acompañan aquí en la sala de Zoom, por favor, compartan en el chat qué se llevan, qué les ha gustado de esta conversación. Para mí, el estreno de este tema para julio es como un poquito una cita ciegas porque he venido variando muchísimo el foco. Rosalba, hemos hablado de cómo cultivar buenas relaciones de pareja para mantenernos en confianza y salud emocional, cómo manejar situaciones con los hijos. Hemos hablado, bueno, de una gran variedad de temas, pero el foco sí sigue siendo nuestra gestión emocional y cómo vivirnos en confianza, especialmente ahora que el tema de la pandemia, pues, llegó para quedarse y para seguir poniendo a prueba nuestra capacidad de gestión emocional. Nos dice por acá a Patricia, muchas gracias, excelente conversación y aprendizaje. Gracias, Patricia, que Patricia está acá en Guadalajara. Rafael Vicentín, que está hasta Baja California, magnífica contribución de Rosalba, todo en general me pareció muy bueno. Oye, Rosalba, tú conoces a Rafael Vicentín porque él estuvo en formación de facilitadores. Ay, imagínate, gusto saludarte, Rafael. Cuando tú estuviste por segunda vez. Tania nos dice, reflexionando sobre hacer empatía con los demás, ¿ok? Sí, ¿qué reflexión se llevan? ¿Qué pueden llevar a la acción? Esto no nada más se trata de seguir reflexionando, sino de qué acciones puedo llevar a mi día a día. Rafael dice, sí, se me hacía conocida, fíjate. Vamos a ver si por acá en Facebook. En Facebook nos dice Nelson, gracias Rosalba, desde Panamá. Roberto Olvera, hola Roberto. Gracias, Nelson. Dice, ha ocurrido que ahora los empleados son más independientes de sus actividades, no requieren tanta supervisión, pareciera que ahora los jefes sobran en las organizaciones. Ajá. ¿Qué hacer con respecto a que la comunicación no se quede en un solo lado en esta especie de autonomía laboral? Bueno, Roberto, me voy a apuntar esta pregunta y te invito a la sesión de la siguiente semana. Qué bueno que estás por acá y bueno, gracias a todos quienes se han sumado y quienes siguen en conexión con este espacio. Yo encantada de seguir siendo la anfitriona. Rosy, muchísimas gracias por tu dedicación para estar acá y las carreritas que tuviste que tener para poder asegurar de estar acá. Era un riesgo que sabíamos que podía suceder. Que podía ocurrir. Lo superamos, pudimos conectar. Lo superamos, así es, Maru.
Y bueno, yo quería un poco despedirme dándole las gracias a ustedes por escuchar, por la apertura. Y bueno, puede ser una paradoja de pensarnos, bueno, cómo podemos ser más cercanos y conectarnos en teletrabajo solamente en dos frases, si tuviera que resumirlo: contacto consigo mismo y no olvidarnos de ser humanos. O sea, eso tiene que estar. O sea, a pesar de la tecnología, no podemos olvidar que sentimos que es importante el canal emocional, y el aspecto ya del desempeño, el logro, los resultados vendrá mucho más fácil. Y Maru, también quisiera comentarles si alguien quisiera luego, pues, de pronto intercambiar alguna experiencia o alguna pregunta que se quedó allí pendiente y no dio tiempo de respondérselas, con todo gusto yo se las puedo contestar luego por privado, por mi correo o por Twitter, que lo pudiera ¿Cuál es tu compartir. cuenta de Twitter, Rosalba, para colocarla aquí en el chat? Seguro, es @rorro1679. Okay. @RORO1679, y mi correo igual, rorro1679 @gmail.com. Entonces, a la orden, pues, para aclarar por allí y cualquier otro tip que pueda ser de interés. Fantástico, Rosalba. Pues muchísimas gracias, gracias a quienes se han sumado. La próxima semana, el martes a las 5 de la tarde, los espero en este bootcamp. El foco para todo este mes será conversaciones difíciles, vínculos de confianza y teletrabajo. Gracias, Rosy. Feliz noche por allá en Feliz Venezuela. noche.